La metaprogramación se vuelve sumamente importante cuando nosotros queremos acceder o manipular a través de ciertas clases y métodos en Java el contexto sobre el cual se encuentran nuestros datos o sobre el cual se encuentran nuestros programas, nuestras aplicaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a acceder al gestor de base de datos. Entonces, para ello, tengo acá mis 4 cadenas de conexión a la base de datos. Bien. Y yo pido una conexión al gestor y le pido solamente 2 datos. ¿Cómo te llamas y qué versión eres? Y esto puede suceder con cualquier gestor de base de datos. Estoy pidiendo ahí a través de Java, le digo, dame información meta. ¿Cuál información meta? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu versión? Entonces, cuando yo ejecuto este, esta clase, obtengo en la salida que él me dice que se está llamando MySQL y que esta es su versión 8.0.24, que esa es su versión. ¿Ven? Estoy usando el gestor MySQL 8.0.24. Bien, y todo a través de un par de líneas de metadata. Asimismo, ahora que yo sé que ya estoy usando MySQL, entonces yo podría preguntarle, oye, ¿y qué base de datos tienes? ¿Qué base de datos estás resguardando? Y para eso tengo solamente una línea. Bien, y con esa línea le pido la metadata y luego le pido ahora que me dé los catálogos. Los catálogos vendrían a ser las etiquetas de la base de datos. Bien, entonces cuando yo ejecuto este fragmento de código, obtengo ahí todas las bases de datos que tengo dentro del MySQL. Bien, dentro del MySQL. Una de mis bases de datos es la parainfo. Y entonces miren, como ya tengo información que existe la parainfo, yo puedo trabajar sobre la parainfo y comenzar a indagar qué cosa hay en la parainfo. Entonces voy a mi tercer ejemplo y acá ya vamos a ver que nos dé información de una base de datos en específico. Bien, en este caso, la parainfo que vimos hace un rato. Esta es la base de datos parainfo. Y le digo, oye, dame información de la parainfo. ¿Qué información? Le digo las tablas de la parainfo. Entonces aquí está mi solicitud de metadata y aquí está mi sentencia donde le pido las tablas que existen en la parainfo. Bien, con este while recorro estas tablas y las voy imprimiendo. Entonces cuando yo ejecuto, le doy run file, entonces voy a ver todas las tablas que hay en la parainfo. Y aquí están las tablas que hay en la parainfo. ¿Bien? Todas las tablas. Bien. Eh, Tengo varias tablas. Bien. Una de estas tablas es mi tabla tutoriales. O sea, observen que al inicio le dice, oye, ¿qué gestor eres? Me dijo MySQL. ¿Qué bases tienes? ¿Qué base de datos tienes? Y me dijo, pues salió un listín de base de datos. Le digo, dame información sobre la base de datos para info. Y ahora le estoy diciendo, ¿qué tablas tienes en la parainfo? Y me muestra pues todas estas tablas. Ahora voy a seguir indagando y le voy a decir, le voy a preguntar, bueno, ahora vas a dar información sobre tutoriales. Entonces me voy a mi cuarto ejemplo y aquí observen que he puesto ya tabla tutoriales y quiero que me dé el nombre de la columna, el tipo de la columna en SQL y el tipo de la columna en Java. Toda esa información puedo usarla. Bien. Y siempre solicitando la metadata. Entonces ahora ejecuto. Bien. Y yo tengo aquí, miren, toda la información con respecto a los tipos de datos, tanto en SQL como en Java, de las columnas de mi tabla tutoriales que está en la parainfo y en mi gestor MySQL. Bien. Yo puedo ampliar esta información. Puedo preguntarle, oye, eh, además del nombre de la columna, le voy a pedir el tipo, le voy a pedir el tamaño de la columna, le voy a pedir si permite nulos o no, y le voy a
pedir también que me diga si es un autoincrementable o no. Y así podría seguir pidiendo información. ¿Ve? Cuando yo ejecuto entonces este programa ahora, obtengo, miren, toda esta información de una tabla, ¿ya? De una tabla. Obtengo, por ejemplo, que la ID tutorial es un entero, su tamaño es de 10 bytes, no acepta nulos y es autoincrementable. Título de tipo varchar, tamaño 200, no acepta nulos y no es autoincrementable. Bien, y entonces así tengo información y con esa información van a ver que yo hago metaprogramación más luego en los siguientes capítulos. Entonces, este solamente ha sido una presentación. Sobre esto lo vamos a ampliar para entrar a un contexto donde vamos a programar la metadata y a través de la metadata también podemos acceder a la data. Bien, entonces nos quedamos aquí por ahora y hasta el próximo video.